Hola, te saludo una vez más, listos ya para la emisión del Instituto Teológico 2 y estamos todavía con Anselmo de Canterbury porque no lo terminé la vez pasada y pues vamos a terminarlo para pasar después a Pedro Abelardo. Bueno, dijimos la vez pasada que este hombre destaca por un par de cosas, por su método dialéctico, ¿sí?, de creer para poder entender, pero también esto de la autoridad del magisterio de la iglesia. Y por magisterio de la iglesia, creo que lo expliqué claramente la vez pasada, porque hoy día eso es un verdadero problema, aunque desde allí se manejó con esa fuerza, con esa catapulta tan grande, ¿sí? Que de veras el magisterio de la iglesia hoy día es una mafia. Ahora, mira, por mafia luego pensamos en asesinos y eso, aunque sí los tiene, el Opus Dei y otros son cabezones, pero mira, la verdad, como mafia estoy diciendo que es una agrupación como sindicato que maneja todo el poder de la iglesia y obviamente tiene que ver con cuestiones de doctrina, pero más tiene que ver con cuestiones de política y más tiene que ver con cuestiones económicas. Entonces es una cosa muy fuerte, pues es una ciudad del Vaticano, es un estado, más que ciudad, es un estado aparte. Entonces, bueno, el magisterio de la iglesia tiene muchísimo poder. Y la verdad, no descarto que como una CIA gringa, que por cuidar los intereses se pasen haciendo pues cosas que van más allá de lo que es la religión cristiana. Pero bueno, dejamos eso y seguimos con este señor Anselmo de Canterbury, que insiste entonces que todo tiene que estar supeditado al magisterio de la iglesia y a la revelación, y que si no es así, todo es falso, ¿ok? Ahora, este amigo va a caminar de la fe a la ciencia, aunque te he dicho que caminan de la mano, pero a veces una como que jala a la otra, y aquí va a dar ese pasito de la fe a la ciencia, y dice que lo que se acepta por fe se tiene que aceptar intelectualmente, y en eso yo soy de la misma idea. Y cosas tan peculiares como por ejemplo las escrituras, cuando dicen, bueno, ¿por qué tengo que creer en la Biblia? ¿Y por qué debo darle crédito si fue los argumentos que se dan manipulada, escrita por hombres, con intereses religiosos? Y el hecho es que si intelectualmente se examinan las escrituras, mira, como exégeta tuve que llevar materias de crítica textual, y esa crítica textual nos hace ir a las familias de los manuscritos, así se le llama al conjunto de escritos antiguos, viejos, pergaminos, códices, tablillas, en fin. Y uno lo examina científicamente, no va uno a la Biblia ciego de que ahí sí la creo, no, vamos a trabajarla, vamos a ver el origen de estos escritos, y no hay originales, yo lo he dicho hasta el cansancio, aunque los merolicos que luego salen en la tele o en los púlpitos ahí balines, que en el original no existen originales de las escrituras, pero sí existen copias sumamente viejas. Y te voy a decir, de las escrituras tenemos los materiales más viejos de toda la literatura universal. No hay un escrito de literatura universal que compita con las escrituras bíblicas en antigüedad de las copias más viejas, empezando por ahí. Sí se pueden comprobar. La otra, se puede comprobar también su autenticidad, es decir, su historicidad,
qué tan viejos son los pergaminos, qué tan auténticos son las escrituras, y no hablando de lo que dice, que hay que creer lo que dice, sino hablando de una examinación del texto, si es viejo, si es legítimo, si es auténtico. Entonces hablamos de los autógrafos, y estos familias de manuscritos compuestos por autógrafos, como científico de las escrituras, uno ve su antigüedad, lo legítimo, lo auténtico, y no hay en la literatura universal otra manera de comprobar otro material que pueda ser tan auténtico como las escrituras. Ahora, que creas lo que dicen es otro boleto, pero yo estoy hablando de que son fieles los manuscritos bíblicos. Entonces, eso es intelectual, eso es científico. Y yo digo, a ver, ¿por qué no voy a creer lo que dice un manuscrito que se comprueba lo legítimo que es? ¿Me explico? Entonces ya la fe le da lugar a la ciencia y la ciencia respalda la fe. Ahora, regresando aquí, este amigo dice que se tiene que entender intelectualmente las cuestiones de fe, y yo digo que la fe es razonable. No digo que es supersticiosa ni mística, más bien siempre critico eso, sino la fe es 100% razonable. Igual la historicidad del Hijo de Dios, el hecho de que no haya ningún escrito, ninguna literatura universal que hable de Jesucristo en su historicidad, no lo niega en el sentido de que las escrituras, por legítimas que son como manuscritos, lo traen. Hay una cita de Flavio Josefo, no sé si en Antigüedades o Guerra de los Judíos, una de ellas, que habla del Jesús que estuvo en Palestina, y Flavio Josefo fue contemporáneo de Pablo, pero esa cita es espuria. Yo he dicho muchas veces que esa cita es espuria, cuando la han dicho, no, es que un historiador judío dijo que Jesús es histórico. No, esa cita es espuria, no es de Flavio Josefo, no pertenece a su material. La puso alguien ahí queriendo auxiliar al cristianismo, pero hizo mal. Pero te digo, al ser legítimo el manuscrito bíblico y al hablar del Cristo, yo no tengo por qué dudar si es un escrito auténtico, la historicidad del personaje del que menciona. Y más cuando se ve también el registro de otros datos arqueológicos. Pero ahorita no estoy haciendo apología cristológica, estoy hablando de la intelectualización en la fe, que es totalmente legítimo. El problema es que la gente no está capacitada, no está estudiada, entonces pues se va a la superstición y a hablar de santidad y pegar más brincos y gritos y así querer ser carismático y jalar a la gente. Bueno, pero tiene una obra este cuate, Canterbury, Anselmo de Canterbury, que se llama ¿Por qué se hizo Dios hombre? ¿Por qué se hizo Dios hombre? Y aquí hace una cosa muy interesante, mete ya la dialéctica a la teología como método, ¿sí? De creo para entender, y yo diría entiendo porque creo. Pero entonces, en este material de por qué Dios se hizo hombre, presenta que el Hijo de Dios, al hacerse hombre por el pecado de Adán, yo digo el pecado de la humanidad, era una culpa infinita y solo podría pasarse por alto por el Dios infinito, porque era una culpa que arrastraba a la humanidad. Yo le digo caída, ¿sí? La caída hace que la condición sea permanente. Entonces el Dios permanente, Él usa infinito, tiene que trabajar acá, es decir, hacer la expiación. Ahora, también demuestra que Dios es trino. Ahora, yo te he insistido que no me gusta manejar Trinidad, ni trino, ni eso, pero estoy usando el lenguaje que usaron estos cuates. Yo le digo majestad a este fenómeno, misterio de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Pero entonces dice que tiene que ser trino, porque solo así podría ser posible la redención, el encarnarse Dios. Y el encarnarse Dios no podía quedarse el cielo sin alguien en el escritorio, ¿no? Ahora, dice que eso racionaliza la divinidad, y el método
obviamente racionaliza la teología, y yo estoy totalmente de acuerdo, pero le mete ya con esta inyección, porque Dios se hizo hombre, le mete a la futura escolástica el camino de la investigación racional a las verdades de la fe, cosa con la que yo estoy casado. Ahora, él maneja una prueba ontológica de la existencia de Dios. El argumento ontológico, hablamos de el ser, ser. La idea del ser de Dios es real. Y si Dios es real, por eso es el sumo bueno, es lo sumo. Es más allá de lo que se podría pensar, pero es real. Ahora bien, si el sumo existe solo en el pensamiento, entonces no podría existir en la realidad. Y aquí su racionalización es, si lo sumo está en el pensamiento, entonces lo sumo también es real. Porque si solo está en el pensamiento, pues no podría ser un ser que existiera a la vez en el pensamiento y en la realidad. O sea, Dios, según su prueba ontológica, no es producto de la imaginación. Si la imaginación lo trae a la luz, eso hace que exista. O sea, en otras palabras, te lo voy a explicar. No podría imaginar algo inexistente. Eso es lo que quiere decir aquí. Tú imaginas cosas que existen. En tu pensamiento tienes recuerdos, pensamientos de cosas que son. De otra manera te lo voy a decir. Tú no puedes imaginar lo que no es. Piensa en algo que no es. No puedes. Porque piensas en algo que es. La existencia te lo lleva a tu imaginación. ¿De acuerdo? Eso es lo que está diciendo este amigo. Por eso es la cuestión dialéctica. Ahora, el ser supremo es, y como es supremo, es una manifestación de su vida en la vida de la humanidad. O sea, al ser y ser nosotros seres y tenerlo en la imaginación porque es real, lo real de él nos hace imaginarlo, como nosotros imaginaríamos personas que somos reales y las tenemos también en la mente. Ahora, la cuestión aquí es que hubo quienes son antagónicos a eso. Por ejemplo, hubo un sujeto que dijo que una idea de algo perfecto es una contradicción porque no existe nada perfecto. Entonces yo no puedo imaginar algo perfecto porque no existe en la realidad algo perfecto. Pero este cuate insistió platónicamente, y aquí es lo interesante, ¿cómo puede ser racionalista si es platónico cuando está pensando en lo abstracto? Pero dice, yo sí te puedo probar a Dios porque Dios es, y al ser me invita a mi imaginación. Entonces, mi imaginación proyecta la realidad del ser perfecto, lo que otra cosa no podría proyectar. Si yo estoy pensando en algo y este algo tiene límites, no he trascendido ontológicamente la idea de Dios, que rebasa lo físico. Y al rebasar lo físico, mi imaginación de su realidad puede llegar ontológicamente perfecta, porque no está limitado a las dimensiones, profundidad, espacio, ancho, largo, profundo. No está limitado a las dimensiones humanas ni a los 5 sentidos, de tal manera que en mi imaginación sí puede estar el ser perfecto, porque su realidad es perfecta, rebasando mis sentidos y las dimensiones. Espero haberme explicado, ¿sí? Ahora, con esto que suena bien, Tomás de Aquino lo va a refutar. Ahora, recuerda que Aquino, lo dije en el Instituto 1, va a presentar las pruebas de Dios. Él presenta 5 pruebas que están, se pueden aglutinar en 3.
ontológico, como este amigo Anselmo, pero también el teleológico y el cosmológico. Entonces lo que hace Tomás de Aquino es decirle a Anselmo, no vale porque nada más estás en lo ontológico, en la cuestión del ser. Y Tomás de Aquino va a decir, lo mío sí vale porque meto lo teleológico, o sea, un final, un fin, o sea, todo está yendo a un fin y el que lo hace inteligentemente lo proyecta a un fin, y lo cosmológico, el universo, ¿sí? Entonces dice, el creador crea, lo lleva a un fin y por eso es el ser. Y por eso le rebate a Anselmo que le dice, tú quedaste mucho porque nada más estabas con el ser. Entonces esto fue batalla, pero fíjate qué interesante, Descartes lo acepta. Descartes, el que dudo, pienso, existo, lo acepta ontológicamente. Dice, sí tienes razón, en mi imaginación puede estar la realidad de la perfección, porque este es real y es perfecto. Pero Immanuel Kant lo va a refutar. Immanuel Kant, tú sabes, el filósofo que después no solo con Anselmo, sino también con Aquino, le mata sus tres posiciones de ontología, de cosmología y de teleología. Y veremos en su momento a Kant, porque vamos a llegar para allá, lo valioso que fue refutar a Aquino, porque en otra ya te dije, a Dios no puedo probar la existencia de Dios dialécticamente, pero de la misma manera no puedo probar su no existencia. ¿Me explico? Entonces llegamos a la misma conclusión. Entonces no puedo probar que existe, pero no puedo probar que no existe. Entonces la conclusión fíjate, es pura dialéctica. Bueno, entonces aquí lo vamos a dejar y nos vemos para la siguiente emisión, primero Dios, con Pedro Abelardo. Espero ser legible. Si no, en sus tareas me lo comentan. Ya ven que platicamos rico, Berry, Caro y Néstor. Estamos platicando rico en sus tareas y estamos llegando a cosas interesantes que yo creo que, como me han dicho, les gustan, pero también les están abriendo el panorama intelectual de la fe, de la historia, de cómo llegan las cosas a ser y de todo este caminito, ¿verdad? Bueno, un placer, son magníficos estudiantes, me divierto mucho, es decir, en el buen sentido de que me gusta lo que hacen y de que echo cotorreo con ustedes. Hasta la próxima emisión, muchachos, nos vemos.